cerebral. La corteza cerebral es la que está alrededor de los hemisferios cerebrales, lo que está en la parte externa, o sea, todo esto que está aquí. La corteza va a estar formada por surcos y circunvoluciones. Empezaremos definiendo qué son los surcos. Los surcos son las pequeñas hendiduras que tienen cierta profundidad. Esos son los espacios que podemos observar aquí. Y las circunvoluciones se forman a partir de lo dicho anteriormente, las cuales son acumulaciones de masas, como esta que tenemos aquí, estas. A partir de lo dicho tenemos dos surcos, quienes van a realizar una división en el cerebro. Entre ellos tenemos el surco central o de Rolando, que es este que tenemos aquí, quien va a dividir el cerebro en dos áreas, donde delante del surco de Rolando tenemos el lóbulo frontal del parietal. Y este divide estas dos áreas. Ahora tenemos el surco o cisura de Silvio, que es esta que está aquí, quien divide el lóbulo frontal del parietal y del lóbulo temporal, que es este que está aquí. Y por último tenemos el lóbulo occipital, que lo divide un surco, pero no visualizamos aquí el surco. Haremos una línea imaginaria. Bueno, ahora hablaremos del lóbulo temporal y sus diferentes áreas. Entre ellas tenemos el área auditiva primaria o área 41, que es esta pequeñita que tenemos aquí. Luego le sigue el área 42 o asociación auditiva. El área 41 más que todo se encarga de la percepción auditiva, donde yo soy consciente que estoy escuchando algo, aunque no lo puedo describir. El área 42 o asociación auditiva, más que todo se trata de organizar la información auditiva en tono, timbre e intensidad. Bueno, ahora tenemos el área de Wernicke, que es esta que tenemos aquí. Esta más que todo va a variar según si la persona es diestra o zurda. Entonces, para el hemisferio derecho, más que todo se trata de la interpretación de sonidos ambientales. Y en el hemisferio izquierdo es la interpretación y comprensión del lenguaje. Entonces, si la persona es zurda, no va a ser igual, en el sentido de que no va a interpretar esto de la misma manera como una persona que es diestra. Pero con esto no quiere decir que la persona que es zurda tiene menos capacidad que una diestra. Todos tienen la misma capacidad, sino que su cerebro tiende a ser diferente. Ahora, el lóbulo temporal tiene tres grandes circunvoluciones. Entre ellas tenemos la superior, la media y la inferior. Entonces, en la circunvolución inferior vamos a encontrar la semántica, que es esta que tenemos aquí. Esta nos permite asociar una palabra o imagen con su determinado concepto. Esta más que todo asocia conceptos de acuerdo a las palabras que uno escucha o lee. Bueno, del lóbulo occipital anteriormente se habló que en el área 17, esta que tenemos aquí, se sabe que vemos algo y luego en el área 18 y 19 que se había simbolizado que era toda esta parte de acá,
Se organiza y por consiguiente se interpreta en términos de forma, color, tamaño y movimiento. Pero para interpretar lo que estoy viendo se debe ir a la semántica, que es esta que tenemos aquí. De acuerdo a esto se crea una vía llamada la vía del qué, que es esta. Esta tiene como función saber qué estoy viendo. Ahora tenemos el polo temporal, que está más que todo en la parte de adelante. Este va a estar relacionado con la condición social. Este ayuda a comprender e interpretar los sentimientos de las demás personas. Ahora bien, tenemos las funciones de los lóbulos. Entre ellos tenemos el lóbulo frontal, que es ese que está ahí de rojo, que se encarga de la regulación y control cognitivo, comportamental, emocional, motor, lenguaje expresivo y la conducta motora. Luego seguimos con el lóbulo parietal, que es ese que tenemos de color azul, el cual se encarga de la percepción táctil y gustativa, propiocepción, atención, integración perceptual, ubicación en el espacio y capacidad visoespacial. Tenemos ahora el lóbulo temporal, que es el que tenemos de verde, que se encarga de la percepción auditiva y olfativa, lenguaje comprensivo, memoria, semántica, asociación con las emociones y la cognición social. Y por último tenemos el lóbulo occipital. Está relacionado con el pensamiento visual y la percepción. Bueno, a través de esta pista, con unas pinzas, abriendo la cisura de Silvio, que ya sabemos que es aquella que divide el lóbulo frontal del parietal, encontramos la ínsula. Según otros autores, es considerada otro lóbulo más. Esta va a estar relacionada con la percepción de las vísceras, procesamiento de emociones, ya que hace parte del sistema límbico, y también con la memoria y el olfato. Esta capta las percepciones internas de los órganos internos, valga la redundancia. Bueno, hablemos de las áreas cerebrales. Bueno, hablemos de las áreas cerebrales. La primera que vamos a hablar es sobre el lóbulo frontal y las áreas que están dentro de este lóbulo. Entre ellas tenemos el área que está delante del surco central o de Rolando, que es ese que tenemos ahí de color rojo. Esta área se le llama circunvolución precentral o área motora primaria, porque está ubicada delante del surco de Rolando, también llamada área 4 de Brom. Está relacionada con la ejecución motora, los movimientos que queremos ejercer. De aquí nace la vía piramidal, quien se encarga de realizar movimientos voluntarios y conscientes. Luego tenemos delante del área motora primaria está el área 6, que es la que tenemos de color vino tinto. Esta área se le llama también premotora. Se encarga de la planeación motora, planifica los movimientos, esta organiza los músculos y realiza un plan para ejercer dicho movimiento a través del área motora primaria. Ahora tenemos el área de los movimientos oculares o el área 8, que es esa pequeñita que vemos ahí de color rosadito. Esta se encarga de hacer la planeación motora para los movimientos oculares y los ejecuta en el área motora primaria. Luego tenemos el área de Broca, también llamada área 45 o 44, que es aquella que tenemos de color fucsia. Esta se va a encargar de la planeación motora del lenguaje.
Entonces, esta planifica aquellos movimientos que se deben realizar para hablar, para escribir y también para lenguaje de señas. Ahora hablaremos de las áreas prefrontales, que son todas aquellas que están delante de las áreas motoras, que es todo esto que tenemos aquí, todo esto. Estas se encargan de la regulación y el control, las cuales se van a dividir en tres. La primera de ellas es la prefrontal dorsolateral, que es esta que tenemos aquí, y esta se va a encargar de la regulación cognitiva. La segunda es la prefrontal medial, que se encarga de la regulación emocional, la cual no la podemos ver en esta imagen, sino en una vista medial. La otra que tenemos es el área orbitofrontal o prefrontal orbital. Esta se encarga más que todo de la regulación y control comportamental. Ahora hablaremos del lóbulo occipital, el cual tiene dos grandes áreas. Tenemos el área 17 o área visual primaria, que es esta que tenemos aquí. Luego tenemos el área 18 y 19, está relacionada con la asociación visual, que es esta que tenemos aquí. En el área 17 se encarga más que todo de la percepción visual, en donde yo soy consciente que estoy viendo algo o percibiendo, aunque no lo pueda describir. Y entonces, ahora en el área 18 y 19 se encarga más que todo de organizar e interpretar información visual en términos de tamaño, forma, color, movimiento. Aquí puedo describir más que todo lo que veo. Bueno, ahora hablaremos del lóbulo parietal y sus diferentes áreas. Entre ellas tenemos el área somatoestésica primaria o área 3, 1, 2, que es la que tenemos ahí de color azul claro. Esta también se llama circunvolución poscentral debido a que este está detrás del surco central. Esta más que todo se encarga de la percepción táctil, como el dolor, temperatura, sensibilidad profunda y propiocepción. Esta más que todo indica el estiramiento o no estiramiento de los músculos y tendones. Por último, en esta área tiene una representación de nuestro cuerpo, como la lengua que observamos ahí, los labios, nariz, ojos, manos, brazos, etc. Y por último se encuentra el área gustativa primaria, que es la que tenemos de color verde, donde está la imagen de la lengua. Esta se encarga de la percepción de las texturas en el gusto. Tenemos la corteza parietal superior, también llamada área 5-7, que es la que tenemos de color fucsia. Esta, más que todo, organiza, interpreta la percepción táctil. Aquí sé lo que estoy sintiendo. También se encarga de la ubicación en el espacio, como el esquema corporal. Esta más que todo se trata de cómo estoy yo ubicada y la claridad de las partes de mi cuerpo. También está relacionada con la atención selectiva, que es prácticamente cuando una persona pone atención a un solo estímulo, actividad o objeto, teniendo otros estímulos distractores. Ahora tenemos la atención sostenida, que es cuando una persona se centra en un solo estímulo u objeto durante mucho tiempo. Bueno, en la corteza parietal inferior, que es esta que tenemos aquí, toda esta parte de acá,
Se encuentran dos áreas. La primera es el área supramarginal, que es esta, o área 40, y el área angular o área 39, que es esta que tenemos aquí. Estas dos se encargan de la capacidad visoespacial. Análisis visoespaciales complejos, como por ejemplo, diferenciar un objeto de otro si este está a tantos metros o está un poco más cerca. También se dice que aquí se desarrolla la lectoescritura, el cálculo y demás. Bueno, ahora en la parte posterior vamos a encontrar la corteza parietal posterior, que es esta que tenemos aquí, donde se va a encontrar un lugar específico llamado TPO, esta partecita que tenemos aquí, que significa área temporoparietal, en donde se encuentra el lóbulo temporal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital, que tiene como función la atención selectiva y la atención sostenida. También la integración perceptual, que se traduce a la realidad virtual de lo que está sucediendo. Por último, tenemos una vía visual que va desde el lóbulo occipital, o sea, esta, hasta el lóbulo parietal. Esta comienza en el área 17, como lo podemos observar aquí, que esta es donde veo algo, pero no lo interpreto. Esta llega más que todo al lóbulo parietal, pasando por el TPO y llegando acá a la corteza angular. Y esta va a ser llamada la vía del dónde. Esta nos permite interpretar lo que estoy viendo y ubicarme en el espacio de lo que estoy observando. Áreas del encéfalo, vista medial. Área 9. Esta área forma parte del prefrontal, concretamente del dorso lateral, muy vinculadas a las funciones ejecutivas y a la sensación de autoconciencia. Trabaja con aspectos tales como la empatía, la memoria, atención, procesamiento y gestión emocional. En parte también un área motora, terciaria, influyendo, por ejemplo, en la fluencia verbal. Área 10, al igual que la anterior, forma parte del prefrontal y más específicamente en la región frontopolar. Se vinculan aspectos como planificación, introspección, memoria y capacidad de dividir la atención. Área 12, hace parte del órbito frontal, al igual que la anterior. Estas tres áreas que acabo de mencionar se encargan de asociar las experiencias necesarias para producir ideas abstractas. Además, están relacionadas con las funciones ejecutivas, con la personalidad y con las emociones. El área 25, situada cerca del cíngulo en el área subgenual, se vincula al movimiento que se produce por debajo de la rodilla, el estado del ánimo, el apetito o el sueño. La parte más cercana del prefrontal se vincula a la autoestima. Área 32, parte del parietal y casi el frontal. En la parte dorsal del giro del cíngulo, esta región participa en procesos cognitivos como el de la toma de decisiones, la inhibición de respuestas. El área 33, al igual que la anterior, esta área se relaciona con la toma de decisiones, así como la percepción del dolor y el procesamiento emocional y la planificación motora. Área 24. Al igual que la anterior, participa en el procesamiento y percepción de las emociones y su vinculación con la conducta, conectando así el órbito frontal y el sistema límbico. El área 8 forma parte de la corteza motora secundaria, en este caso teniendo especial relevancia en el movimiento de los músculos que controlan los ojos. Área 6, región en la que se encuentra el área premotora, gracias a la cual podemos planificar nuestros movimientos antes de realizarlos, y en el que se almacenan varios programas básicos de movimiento. El área 4 corresponde en gran medida con el área motora primaria, siendo de gran importancia a la hora de enviar los músculos esqueléticos la orden de contraerse o de dilatarse. El área 31 también en la circunvolución del cíngulo. Esta área se vincula al procesamiento de la memoria y las emociones, participando en la sensación de familiaridad. El área 23
forma parte del área de la corteza vinculada con la información emocional y la memoria, estando conectada al sistema límbico. El área 1 puede encontrarse justo después del surco central o cisura de Rolando. Esta forma parte del área somatosensorial primaria y trabaja con la información somatoestésica procedente del cuerpo. El área 2. Esta área es también parte de la corteza somatosensorial primaria, poseyendo las mismas funciones que la anterior. El área 3, junto a las dos anteriores, forman parte de la corteza somatosensorial primaria. También recopila y procesa información del estado y sensaciones somatostésicas como el tacto y la propiocepción. El área 7 forma parte de la corteza somatosensorial secundaria, ayudando a procesar e integrar la información de la corteza somatosensorial primaria. Permite el reconocimiento de los estímulos al captar y permitir la comprensión de características generales de estos. El área 19 es también una de las cortezas visuales secundarias y en este caso permite también el reconocimiento visual de los estímulos al vincularse con la memoria. El área 18 es una de las cortezas que forman parte de la corteza visual secundaria, permite la visión en 3 dimensiones y la detección de la intensidad lumínica. Y finalmente el área 17, que es el área visual primaria, se trata de la primera área de la corteza que empieza a procesar la información visual del núcleo geniculado lateral, poseyendo además un mapeado o representación retinotópica del ojo y del campo visual que permite un procesamiento posterior y más preciso. Obtiene también las primeras impresiones del color, orientación o movimiento. El cuerpo calloso es la principal fibra que conecta los dos hemisferios cerebrales. Esta estructura está compuesta principalmente por axones neuronales que están recubiertos de mielina, lo que los convierte en parte de la sustancia blanca del cerebro. En la materia blanca, el cuerpo calloso se considera un cuerpo hemisférico unificado porque conecta e intercambia información de las estructuras de diferentes hemisferios. Hay otras partes en el cerebro humano, pero son mucho más pequeñas que el cuerpo calloso. Esta estructura está ubicada en la línea medial del cerebro, en la parte inferior del espacio entre los dos hemisferios. Y dado que la mayor parte de la estructura está cubierta por la corteza, no se puede ver por completo desde el exterior. Tiene una forma de hoja o una comita y tiene diferentes secciones que se conectan a diferentes partes del cerebro. Aunque hay algunas excepciones, la mayoría de las áreas conectadas por esta estructura cerebral son áreas corticales. Por lo general, la estructura subcortical se conecta a otras estructuras y comisuras. El tálamo. El tálamo es básicamente un grupo de materia gris, o sea, neuronas formadas por dos estructuras cerebrales en forma de huevo, ubicadas debajo de la corteza cerebral. Estas estructuras son contiguas entre sí y además de tener la misma forma y tamaño, también mantienen una disposición simétrica, al igual que los dos hemisferios cerebrales que la recubren. Se comunican entre sí a través de los puentes que los mantienen unidos, lo que se denomina como enlace laconina. El tálamo también es parte de la región llamada diencéfalo. El mesencéfalo se encuentra entre la corteza y todos los lóbulos y el tallo cerebral superior. Por el contrario, el prosencéfalo está formado por el tálamo, el hipotálamo, que está ubicado debajo del tálamo, y otras estructuras más pequeñas. El tálamo también tiene una forma simétrica y está ubicado directamente debajo del espacio que separa los dos hemisferios cerebrales que tienen salida a ambos lados del cerebro. El hipotálamo y el tálamo son parte de la estructura del cerebro llamada doble cerebro, ubicada debajo del centro del cerebro humano, debajo de la corteza cerebral y por encima del tallo cerebral. Hablando del hipotálamo específicamente, su nombre significa literalmente debajo del tálamo. De hecho, si miramos la sección sagital del cerebro humano, la vista sagital, vamos a encontrar que el hipotálamo parece tener una forma de silla de montar y es más grande que el tálamo. El hipotálamo es una de las estructuras del cerebro que desempeñan un papel importante en la regulación del estado de ánimo, la temperatura corporal, el sueño, líbido, hambre, sed, dado que el hipotálamo está relacionado con la regulación de las emociones y los estados fisiológicos. Se considera que el hipotálamo es parte del sistema límbico y parte del cerebro
y está directamente relacionado con la producción de emociones. Podría decirse que el hipotálamo es responsable de gran parte del proceso de establecimiento y coordinación, lo que nos permite sobrevivir y adaptarnos a las condiciones cambiantes. Además, el hipotálamo está cerca del tallo cerebral, lo que participa en las funciones básicas que aseguran nuestra supervivencia, por lo que realizamos el hipotálamo de una forma o de una manera inconsciente, además de actuar como puente entre el cerebro y el sistema endocrino. También coordina todo lo que hace el sistema nervioso autónomo, es decir, se adapta a diversas situaciones enviadas por comandos a diferentes partes del cuerpo. El proceso de regulación del hipotálamo incluye el nivel de sueño y ciclo cardíaco, la excitación sexual y su comportamiento, el grado del hambre, la tensión de los músculos, de la presión arterial, el nivel de energía disponible para la temperatura corporal. El mesencéfalo es parte del tronco encefálico y se encuentra en el puente Barolius o nódulo debajo del lóbulo medio superior y del cerebro, y está formado principalmente por el tálamo y el hipotálamo. Es parte del tronco encefálico más cercana al centro del cerebro. Además, debido a la luz estrecha del mesencéfalo, también se llama acueducto de Silvio. Y el líquido cefalorraquídeo fluye desde el tercer ventrículo al cuarto ventrículo. Este líquido tiene una función de aislar y proteger diversas estructuras del sistema nervioso. La ubicación del mesencéfalo significa que la función principal de la estructura está relacionada con la integración de varios tipos de información. Por un lado, recoge impulsos nerviosos vinculados a los comandos motores que deben ejecutar los músculos. Por otra parte, recibe datos sensoriales. Asimismo, los nódulos tetraploides, ubicados en los párpados superiores, son los encargados de coordinar esta información para que pueda generar secuencias precisas de acciones con grabaciones sensoriales en tiempo real. Por otra parte, cuando la estructura de malla atraviesa determinadas zonas del mesencéfalo, participa en la regulación de la conciencia y el sueño. El mesencéfalo también participa en funciones homeostásicas destinadas a mantener el equilibrio del cuerpo. Por ejemplo, el mesencéfalo juega un papel de regulación de la temperatura corporal. Por tanto, el mesencéfalo es encargado de llevar a cabo los procesos necesarios para el funcionamiento continuo del organismo, de nuestro organismo, por lo que el papel de esta estructura del sistema nervioso indica claramente si existe muerte cerebral o no. La protuberancia. La protuberancia del tronco encefálico es la parte más grande del tronco del encéfalo, por lo que también se llama protuberancia anular. Se encuentra entre otras dos estructuras anatómicas principales de esta parte del cerebro. Su parte superior bordea el mesencéfalo, mientras que su límite inferior está en contacto con el bulbo raquídeo. Las funciones de esta protuberancia son diversas, aunque casi todas son importantes para la supervivencia del humano. Actúa como puente entre grupos de las neuronas. Si las neuronas no atraviesan esta estructura, se separan unas de otras. Permite que la información fluya desde el interior del cráneo hasta el exterior y viceversa. Se utiliza junto con el cerebelo y otras estructuras, como los ganglios basales, por ejemplo, para lograr la coordinación automática e inconsciente de grupos de músculos. Por ejemplo, nos permite mantener el equilibrio estando de pie. La protuberancia juega un papel vital en las funciones como la regulación de la temperatura y otros procesos fisiológicos básicos, como los latidos del corazón. El cerebelo. Esta estructura es responsable aproximadamente del 10% del volumen total del cerebro. Es bueno para controlar los movimientos y la integración sensoriomotora y el equilibrio corporal. Esta parte del cerebro se encuentra debajo del hemisferio cerebral y la parte dorsal del cerebro rodea el tronco. Tiene varios enlaces a diferentes partes del tallo cerebral que envían información sobre movimientos del cuerpo, junto con los ganglios basales que interactúan con el sistema sensoriomotor para coordinar y regular sus actividades. En resumen, el cerebelo es responsable de la regulación del movimiento y la postura y de regular la salida del sistema motor principal. Su función es muy importante y su lesión puede provocar grandes defectos de movimiento, equilibrio y aprendizaje del proceso de movimiento. Además, el cerebelo está conectado con el sistema límbico, la amígdala del cerebro. Gracias a esta combinación de cerebelo, sistema límbico y amígdala, podemos regular nuestras emociones, conectar sentimientos y aprender de esos procesos. Bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo, también llamada médula espinal,
Es una estructura subcortical ubicada debajo del tronco encefálico. Tiene una forma cónica y su estructura del sistema nervioso que conecta con el cerebro y la médula espinal. De ahí bulbo raquídeo. Está limitada por las vías piramidales y puentes. La conexión entre el nervio motor y el nervio sensorial existe en el bulbo raquídeo. El núcleo neurotrófico responsable del mantenimiento y funciones autonómicas de los órganos sin estar consciente. También es compatible con los signos vitales, por lo que los problemas que afectan su función pueden provocar muerte cerebral. Por tanto, esta área es indispensable para la supervivencia humana. Y finalmente, médula espinal. La médula espinal es parte más a la cola del sistema nervioso central, comenzando desde el bulbo raquídeo y se termina en la parte baja de la espalda. Es la parte inferior del eje nervioso, tiene una forma cilíndrica, ligeramente plana y asimétrica. Como el cerebro está fuertemente protegido porque está rodeado por la columna. De mismo modo, también puede proteger las meninges y el líquido cefalorraquídeo, evitando así la mayoría de los daños causados por factores ambientales. En cierto sentido, es parte del sistema nervioso y no está completamente separado anatómicamente del cerebro. Muchos elementos relacionados con el cerebro juegan un papel en la médula espinal al mismo tiempo. Sin embargo, al comienzo de esta estructura se puede reconocer directamente bajo el tronco encefálico. Esta parte del sistema nervioso es el punto de conexión entre el cerebro y el resto del cuerpo, permitiendo que la mayoría de las fibras nerviosas pasen a transmisión de información. Generalmente no ocurre a través de una sola neurona, pero las neuronas que componen los diferentes nervios del cuerpo forman una o más sinapsis intermedias dentro o fuera de la médula espinal. La médula espinal recibe tanto entrada como salida. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las neuronas reciben información de receptores y diferentes organismos o estructuras, mientras que otras neuronas envían información o comando a ciertas áreas. La composición de la médula espinal y sus funciones son más complicadas de lo que realmente parece. Es incluso imposible encontrar elementos similares entre otras partes del sistema nervioso y el cerebro. Por ejemplo, en ambas estructuras encontramos las meninges, la envoltura del líquido cefalorraquídeo y la diferencia entre materia blanca y materia gris. La importancia de esta parte del sistema nervioso central está fuera de toda duda. Solo es necesario observar el efecto del daño en la zona para comprender que es una parte esencial del funcionamiento normal. Es la médula espinal que no solo es el canal de comunicación entre el cerebro y otras partes del cuerpo, también puede realizar algunas tareas automatizadas como arcos reflejos. ¿Qué son los arcos reflejos? Son aquellas acciones que hacemos de manera involuntaria. La médula espinal es el núcleo de transmisión de neuronas y fibras nerviosas que existen en la mayor parte del cuerpo humano. Esto significa que cuando el cerebro realiza acciones de comando como patear una pelota, por ejemplo, y otra parte del cuerpo recibe un cierto estímulo, acariciar un brazo, la información se transmite primero a la médula espinal y la médula espinal transmite la información a los músculos o al cerebro para procesarlos. Por lo tanto, la médula espinal actúa como un elevador de información. Aunque el estímulo se produce en el cerebro, la médula espinal puede determinar rápidamente si la situación debería ir directamente al cerebro o puede tomar medidas urgentes antes de que llegue la información. Por tanto, en lo que procede a procesos mentales, permite un atajo donde la información no tiene que esperar precisamente a que llegue al cerebro, sino que el procesamiento de situaciones a nivel superior para generar una respuesta son dadas por la misma médula espinal para evitar así situaciones de peligro. Y como dije antes, a veces la médula espinal produce acciones, pero la información no se transmite directamente al cerebro. Estas demostraciones son lo que llamamos reflejos. Para ilustrar esto o para poner un ejemplo, podemos considerar que hay un incendio o que estamos cocinando algo y accidentalmente la mano se acerca demasiado al fuego. La información no ha llegado de manera completa al cerebro, pero ya estamos quitando la mano. ¿Por qué? Porque la médula espinal tomó la decisión de que así fuera. El papel de reflexión es obvio, reaccionar rápidamente ante situaciones potencialmente peligrosas, dado que la información sensorial ya ha producido una respuesta. Cuando llega a la médula espinal,
sin esperar ser captada por el cerebro, porque puede ocurrir un accidente en todo ese proceso. ¿Para qué hace esto la médula espinal? Para ahorrar tiempo y evitar que nuestra supervivencia sea puesta en peligro. Sobre el tallo cerebral. Yo estaré encargada de la primera presentación, que es esta que les estoy señalando, y ella, por lógica, la segunda. Ok, empecemos. Aquí va, déjenme señalo. Aquí va la primera par craneal. Aquí corresponde al nervio óptico. Aquí al pedúnculo cerebral. Aquí encontramos la segunda par craneal. Esta que les señalo aquí es el mesencéfalo. Ok. Este corresponde a las fibras ópticas. Fibras horizontales. Ok, este vendría siendo la protuberancia. Esta, la oliva. Esta, las pirámides. Por aquí encontramos al bulbo raquídeo. Por aquí está el cerebelo. Y como les dije al principio, aquí se encuentra, repetiré esa parte, el par craneal. Definir algunas. Empecemos por el bulbo raquídeo. Su función es vegativa. Esta se encarga de transmitir información sensitiva, motora. Colabora con el control motor, o sea, las manos, las muñecas, la despierta. La protuberancia, cuya función es vegetativa también, y transmite información motora y sensitiva. Se encarga de procesos y la información es vestibular y es una de las vías por las cuales conduce la noradrenalina. El mesencéfalo transmite información motora y sensitiva. La oliva ayuda a las muñecas. Esta se encuentra en la parte de adelante del bulbo, como ya lo acabamos de señalar. Como dije, o por aquí es esta. Las pirámides, que es una vía que viene desde el área motora primaria y lleva la información del movimiento voluntario hasta la médula espinal. Bueno, pues, si lo recuerdan, las pirámides están ubicadas aquí, exactamente.
recuerden, bulbo raquídeo, por aquí, perdón. Y este es el cerebelo. Muchas gracias. A continuación los dejaré con mi compañera Carolinas. Siguiendo con la explicación de mi compañera María, les voy a explicar la parte posterior del tallo cerebral. Lo voy a dividir en 4 partes. La primera es el bulbo raquídeo. La segunda es la protuberancia. La tercera es el mesencéfalo. Y por último, tenemos el tálamo. En el bulbo raquídeo tenemos los cordones posteriores que transmiten la información de la sensibilidad profunda. Entonces tenemos aquí el fascículo glacial, y acá al lado tenemos el fascículo uniforme. En la protuberancia se encuentra el área vestibular, que se encarga de procesar la información vestibular, valga la redundancia. Y también encontramos los pedúnculos cerebelosos, que comunican el tallo cerebral con el cerebelo. En el mesencéfalo se encuentran los tectum o colículos, que son estas 4 estructuras que estamos viendo aquí. Colículos o tectum superiores, colículos o tectum inferiores. Su función es orientar hacia estímulos llamativos de forma inconsciente, es decir, se da una atención física. Y también encontramos el cuerpo geniculado lateral, que se encarga del procesamiento inicial de la información visual. El cuerpo geniculado menial, que se encarga del procesamiento inicial de la información auditiva. Y la glándula pineal, que está relacionada con el sueño. Y por último, encontramos la estructura del tálamo, que su función es el procesamiento inicial de la información sensitiva y sensorial de forma inconsciente. Es una zona de relevo, es decir, que se da como en forma de un peaje.
En el día de hoy hablaremos un poco sobre uno de los sentidos. Este pasa un poco desapercibido ya que las personas no entienden la importancia que tiene para sus vidas y el impacto que podría tener para ellos el no tenerlo. Esto se debe a que es bastante subjetivo y que tiene muy pocos estudios al respecto. Como sabemos, el cerebro es el encargado de concentrar toda la información. Este es el que la procesa y la almacena. Toda esta información viene de diferentes medios, sobre todo por el de los sentidos. A través de ellos nosotros podemos tener la capacidad de percibir, de actuar, de aprender y de recordar cosas. Todas estas actividades el cerebro las capta y las regula. Luego las procesa a través del sistema nervioso. Este lo podemos definir en términos bastante simples como una red de circuitos. De esta manera se han identificado diferentes conjuntos de circuitos que se conocen como sistemas sensitivos. Todo esto se adquieren y procesan información a través del entorno. Dentro de esto se incluyen sistemas como el sistema visual, el sistema auditivo o el sistema olfatorio. En este último es en el que nos vamos a concentrar. Este sistema tiene la función de percibir olores. En el ser humano no está tan desarrollado como en otros animales. Este puede servir como mecanismo de supervivencia, en el sentido que puede detectar la fetidez de seres en estado de descomposición, de detectar amenazas, como por ejemplo el gas, sustancias tóxicas o cuando algún alimento está echado a perder. Todos estos olores se registran en la memoria sensorial y pueden ser útiles para las próximas ocasiones en las que nos encontremos con ellos nuevamente. Se dice que existe una relación entre el olor y cuestiones como el estado de ánimo, la memoria o las emociones, ya que existe una modificación de estas últimas por parte del cerebro. Ahora vamos a dar una breve explicación sobre las partes del sistema olfatorio, haciendo un especial énfasis en la función de cada una de ellas. Vamos a comenzar por el cartílago. El cartílago es un tipo de tejido conectivo especializado. Es elástico. Carece de vasos sanguíneos y está formado principalmente por matriz extracelular y por células dispersas denominadas condrocitos. Este se encuentra ubicado en la parte exterior, cubriendo el hueso. Tiene la función de amortiguar los golpes, con lo que evita el desgaste del hueso. No podemos obviar el hueso. Un hueso se define según la RAE como cada una de las piezas duras que conforman el esqueleto de los vertebrados. En este sistema en específico, el hueso tiene la función de dar la estructura a todas las partes. El resto del sistema se amolda al hueso. Los cornetes son 3 pares de huesos largos y delgados que tiene la nariz. Estos se encuentran cubiertos por tejido que puede expandirse. Cuando existe alguna alergia u otro problema nasal, estos cornetes se hinchan y bloquean el flujo de aire. Cuando tenemos gripa o cualquier otro tipo de complicación respiratoria, no es solamente por la mucosa que se acumula, es también porque estos cornetes se ensanchan y pasa lo que acabamos de mencionar anteriormente. Los senos nasales son los encargados de producir el moco que mantiene la nariz húmeda, libre de polvo y de microbios. Estos son unos espacios llenos de aire que están situados dentro de los huesos de la cabeza. Ellos se comunican con la cavidad nasal a través de unos pequeños orificios. Los receptores olfatorios son una serie de estructuras que se encuentran al interior de las fosas nasales. Esta es la región responsable del sentido del olfato,
ya que cuenta con células especializadas que contienen receptores olfatorios. Sin esto, el sentido del olfato se imposibilitaría totalmente, ya que es aquí donde se procesan todos los estímulos producidos por el medio ambiente. Ahora que tenemos esta parte un poco más acercada, vamos a ubicar los cilios, que son las terminaciones de los receptores sensoriales. Estos son los que entran en contacto con las partículas. Recordemos que las partículas son las que generan los olores. Todos los objetos, toda la materia de la naturaleza despide un tipo de olor y estas partículas el cerebro las procesa como un estímulo químico y se traducen a través de los cilios como un impulso nervioso. Ahora vamos a ubicar el bulbo y el nervio o tracto olfatorio. El primero es el encargado de recibir la información que le envían los receptores sensoriales. Este los envía a través de los axones. Dentro de él se encuentran los cuerpos neuronales. Por otro lado, el nervio olfatorio es el que transmite la información olfativa. Dentro de este se encuentran los axones. La mucosa nasal es una membrana que se encuentra tapizando las fosas y los conductos nasales. Esta tiene 3 funciones principales. La primera de ellas es filtrar y limpiar el aire a través de la eliminación de las impurezas que éste pueda contener. También acondiciona el aire inspirado para que llegue a los pulmones con la humedad y la temperatura adecuada. Por último, esta actúa como órgano sensorial para la captación de los olores. Por último, ya para finalizar, tenemos las estrías olfatorias. Esta se divide en la estría medial y la estría lateral. La medial es la que va hacia la parte media del cerebro, mientras que la lateral se dirige hacia afuera, hacia el lóbulo temporal.